Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 8, del 4 al 8. La palabra del Señor dice así: Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Estas cosas decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido leída en este momento. Queremos que en estos minutos que restan podamos meditar en ella. Pedimos, mi Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones a través de este mensaje. Que seas tú, mi Señor, dándonos esa enseñanza, esa exhortación, esa motivación, ese aliento. Muchos, Padre, hemos venido ansiosos de escucharte. Algunos, Señor, tenemos dificultades. Hemos estado atravesando situaciones que no nos han agradado y pues deseáramos, Padre Santo, que tú puedas obrar en nuestras vidas. Que este mensaje, Señor, que esta palabra que tú vas a traer a tu pueblo, Señor, sea para algunos confirmación y para otros, Padre, sea esa palabra que tanto han estado esperando. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. En Hollywood, un grupo de personas relacionadas con la cinematografía se reunían para tomar juntas el desayuno. Tenían por costumbre invitar a distintas actrices o actores, así como a otras personalidades para que les dieran conferencias de sobremesa. Cierta mañana, una hermosa joven de nombre Colleen Townsend era la invitada de honor. Una revista de amplia circulación la había escogido como una de las 10 jóvenes más bellas del país. Estaba ganando por ese entonces arriba de $2,000 semanales como actriz, y su fama se extendía cada vez más. Ese grupo de personas le pidió que les dirigiera brevemente la palabra, y cuando se acercó al micrófono, dijo esto: Señores, estoy enamorada. Me acabo de enamorar. Los presentes gritaron y aplaudieron hasta que al fin alguien se animó a preguntar: ¿y quién es el afortunado? Ella contestó: me acabo de enamorar de Jesucristo. Se quedaron atónitos. Reinó el perfecto silencio. Tanto era así que se podría haber escuchado caer el alfiler en el piso. Luego, la bella señorita les dijo que abandonaría su carrera tan prometedora de cine y que le entregaría su vida por completo a Cristo. Posteriormente contrajo enlace matrimonial con un joven predicador con quien se estaba preparando para ir al campo misionero. Años después, estaban cenando con el evangelista muy reconocido, Billy Graham, en una cena en Londres, y el señor Graham le hizo la siguiente pregunta a Colleen: ¿te has arrepentido alguna vez de la decisión que tomaste? Y ella le contestó: no cambiaría mi lugar con el de la actriz más popular de Hollywood, ni con la reina de Inglaterra, ni con el presidente de los Estados Unidos. Jesucristo es suficiente para mí. Déjenme decirles, queridos hermanos, que
La vida es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos. Ellas determinan qué clase de vida vamos a llevar, determinan qué clase de personas seremos, pero más aún, determina dónde pasaremos el resto de la eternidad. El pasaje que tenemos para hoy nos ilustra que dependiendo que de las decisiones que tomemos, seremos uno de 4 tipos de personas. Quiero que hablemos de la parábola del sembrador. Esta parábola es extraordinaria porque va dirigida a 4 tipos de personas. Todas las personas que oyen el Evangelio, todos los que estamos acá reunidos, podemos encontrarnos en una de estas 4 clases. Y para ello quiero que comencemos, que volvamos a la Biblia y veamos el primer versículo. El versículo 5 dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Usted habrá leído los versículos que siguen a continuación y usted va a escuchar que nuestro Señor Jesucristo habla de los de junto al camino, habla de los de la piedra, habla de los de entre los espinos y habla de los de la buena tierra. Son 4 tipos de personas. Esta parábola es interesante porque no está tratando de hablar de la semilla, no está tratando de hablar de la palabra de Dios, no está tratando de hablar ni del sembrador. Se está refiriendo exclusivamente a los terrenos. Se está refiriendo a los suelos donde se siembra la semilla. Por eso hay algunos comentaristas que le han cambiado nombre. Y esta debería de llamarse la parábola de los suelos, la parábola de los terrenos. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué tipo de corazón tienen cuando escuchan la palabra de Dios? Porque usted va a ver a continuación que de estos 4 tipos de terreno, que significa el corazón de la persona, dependiendo de cada uno, así es lo que nosotros vamos a poder dar, como lo que se llama en la Biblia, frutos. El tema del mensaje de esta mañana dice así: ¿qué disposición tienes al oír la palabra de Dios? ¿Qué disposición tienes al oír la palabra de Dios? Y quiero que comencemos con este preciso versículo. Y quiero decirles a aquellos que si tú eres de los de junto al camino, que sería el primer grupo, si tú eres de los de junto al camino, déjame decirte algo. Yo te pediría que no te resistas y que creas en la palabra de Dios. Si tú eres de los de junto al camino, no te resistas y cree en la palabra de Dios. Fíjense que la Biblia es clara cuando nuestro Señor Jesucristo dice de que parte de la semilla cayó junto al camino. Cayó junto al camino. ¿Qué tipo de características tiene este tipo de terreno donde cae esta semilla? Si usted se pone a pensar por un momento, el camino es utilizado para que circulen personas, para que circulen animales, para que circulen en aquellos entonces esos medios de transporte que eran como carretas tiradas por caballos o por bueyes. Ese terreno por lo mismo se vuelve un terreno muy duro. Las personas caminan diariamente, los animales golpean ese terreno y esa tierra se vuelve sumamente dura. Es difícil que una semilla que caiga en ese terreno pueda germinar. Porque si dijéramos que al final germina, las raíces no van a poder penetrar en ese terreno. Se los digo por experiencia propia, que cuando usted tiene que sembrar una semilla, usted primero tiene que ablandar el terreno. Hay muchas personas que lo ablandan poniendo agua, lo ablandan esparciendo la tierra. Usted verá en nuestros países que se ocupa lo que se llama el arado tirado por bueyes o el arado tirado por tractores.
La intención es escarbar la tierra, ¿verdad? Es remover la tierra para que cuando se plante la semilla, esa semilla pueda germinar, sus raíces puedan penetrar. Pero este terreno, déjenme decirle, este terreno es duro. Las semillas no pueden, cuando salen sus raíces, penetrar en este terreno. ¿Qué es lo que sucede? Como no pueden hacerlo, entonces, si es que llegara a germinar, inmediatamente la planta muere. Es así que la palabra del Señor, cuando llega a sus corazones, a esos corazones duros, no puede penetrar. Aunque el sembrador, llámese a la persona que le ha testificado de Cristo, llámese a ese predicador que usted ha escuchado por la radio, llámese a los predicadores que están en las iglesias domingo a domingo llevando la palabra, aunque todos esos hombres y esos siervos de Dios tengan una buena intención de trasladar el mensaje del evangelio a su corazón, pero como el suyo es un corazón duro, no va a funcionar, no germina. Nuestro Señor Jesús agrega otra parte y dice, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tiran la semilla, al poco rato, cuando no hay nadie sobre el camino, vienen las aves de los cielos y comienzan a comer la semilla. Usted habrá visto personas que dan de comer a las palomas, tiran arroz y vienen las palomas y comen. Pues en los caminos es igual. Déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a las aves de los cielos que nosotros podemos ver en nuestros campos. Nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a nuestro enemigo espiritual que se llama Satanás. Si usted es diestro y usted puede llegar al Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 15, usted logrará ampliar un poco este concepto que nuestro Señor nos está dando. Dice en Marcos capítulo 14 versículo 15, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. La característica de esta parábola es que nuestro Señor Jesucristo expone la parábola, pero después, en los versículos a continuación, Él la explica. Él explica la parábola. Si ustedes se van, estamos en el Evangelio de Lucas, se van al versículo 12 del capítulo 8, ustedes leerán la explicación que nuestro Señor Jesús, Él está dando de este tipo de personas. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Déjenme decirle una cosa. Yo no sé cuántos de los que están aquí pertenecen a este apartado, a este tipo de terreno. Su corazón es de este tipo de características. Pero lo que sí te quiero decir es que Satanás procura insistentemente en que la palabra del Señor no penetre en tu corazón, en que la palabra del Señor, esa semilla que está tirada en tu corazón, no pueda germinar, no pueda crecer. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 13 versículo 19, nuestro Señor Jesús, hablando siempre con relación a este tipo de terreno, Él agrega, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, es obvio entender lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Si tú tienes este tipo de corazón, déjame decirte, tú vas a escuchar la palabra. Quizás no la entiendas, pero lo difícil es que va a venir Satanás y aparte de que tú no la entiendes, él te la va a quitar de tu corazón y ya no vas a tener nada. No vas a tener cómo entender, cómo lograr discernir posteriormente, porque tú le has dado la oportunidad al enemigo de que te quite esa semilla. ¿Qué tipo de personas son estas? ¿Quiénes son? Y yo pienso que puede ser tú, puede ser, no sé, por allá atrás, por aquí enfrente, no lo sé, pero lo que sí sé es que cuando tú escuchas la palabra y tú no entiendes la palabra, entonces tú estás en este grupo porque nuestro Señor Jesucristo dice que no entienden la palabra.
Cuando tú escuchas la palabra y tú eres indiferente al mensaje del reino de Dios, tú estás en este grupo. Cuando tú rechazas el mensaje de la salvación que la Biblia tanto pregona en todos los libros que tiene, entonces tú eres parte de este grupo. Fíjate, y quiero que te lo notes, que no te vayas de este lugar sin antes meditar en las palabras de Jesús, cuando Él se refirió allá en Mateo capítulo 13, versículo 15. Yo me voy a permitir leértelo en la Nueva Versión Internacional para una comprensión un poco más fácil. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a este tipo de personas y Él les dijo a ellos: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se le han tapado los oídos. ¿Cómo es posible que se le tapen los oídos a uno? Uno no puede taparse los oídos a menos que tenga una suciedad por dentro. Pero así es, cuando estas personas escuchan del Evangelio, sus oídos están tapados. El Evangelio no penetra en sus oídos. El Señor agrega: y se les han cerrado los ojos. Fíjate que los oídos no los puedes cerrar, pero los ojos sí los puedes cerrar. ¿Qué significa esto? Que bajo su propia voluntad ellos cierran los ojos para no ver la luz del Señor. Eso es triste. Es triste porque se les predica la palabra y, como dicen aquellos, por un oído les entra y por otro les sale. El Señor Jesucristo agregó: si no fuera así, si fuera de lo contrario, entonces verían con los ojos, oírían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Qué significa esto, querido hermano? Que cuando tú escuchas la palabra del Señor, al mismo momento que tú escuchas la palabra, tú podrías convertirte, tú podrías entregarle la vida a Cristo. Tú serías un nuevo creyente, pero no lo eres porque tú eres parte de este grupo, porque Satanás se comió esa semilla que se predicó en tu corazón. Porque tú tienes un corazón tan duro que no permites que la palabra del Señor penetre en ti. Una vez yo platiqué con una mujer y yo comencé a testificarle de la palabra del Señor. Y yo le preguntaba a ella: ¿y usted cree en Dios? Y ella me decía: sí, creo en Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Mi Diosito, ¿no? Así, el Señor. Claro que creo en Dios. Óigame, señora, ¿y usted cree en Jesucristo? Mi Cristo, ¿cómo no voy a creer en Él? Mi Cristo, no, Cristo. Yo tengo una cruz de Cristo en mi casa. Tengo un crucifijo en mi pecho. Claro que creo en Cristo. ¿Y usted cree que Cristo murió por sus pecados? Sí, claro. Sí, la Semana Santa, el viernes, que no sé qué. Y sí creo en Cristo y murió por mí y por mis pecados. ¿Y usted cree que Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre? Sí creo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Sí creo que resucitó. Yo pensaba que todo iba bien, que eso iba a ser fácil, esa conversión. Entonces terminé dándoles la última pregunta y le dije yo a ella: ¿quiere usted aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal? No, me dijo. Ahí sí no, mire. Yo creo en Dios, creo en Cristo, en todo lo que me ha dicho, pero de aceptar a Cristo eso, no, me dijo. Yo me quedé pensando, bueno, ¿y cuál sería la lógica? Cree en Dios, cree en Cristo, cree que Cristo murió por sus pecados, cree que Cristo resucitó, que Cristo es el Salvador del mundo, pero no lo acepta, no acepta el sacrificio de Cristo. ¿Y saben por qué estas personas no lo aceptan? Porque son de este grupo de personas que tienen este corazón, un corazón duro, un corazón que no puede penetrar la palabra del Señor, porque cuando se les predica la palabra, el enemigo viene y come la semilla y se quedan sin nada. Ahora la situación es: ¿y esta gente qué va a producir? Díganme, ¿hubo una planta que produjera frutos? No, estas personas no producen nada. No hay ningún fruto espiritual en ellas. No hay nada porque no se dieron la oportunidad de creer. Porque la palabra de Dios se les fue arrebatada de sus corazones. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es aquel de sobre la piedra. Aquel que cayó en pedregales.
Si usted me acompaña a la Biblia, usted va a encontrar allá en el versículo 6 de Lucas, capítulo 8, y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Si tú eres de sobre la piedra, querido hermano, no creas solo por un tiempo. Si tú eres de los de la piedra, no creas por un tiempo. Estoy diciendo cuál es el grupo de personas y estoy diciendo cómo ustedes pueden cambiar ese tipo de terreno en su corazón. ¿Qué implica que la semilla caiga sobre la piedra? Sobre las rocas normalmente hay una delgada capa de tierra, donde cuando la semilla cae y con a lo mejor el rocío de la madrugada puede crecer, puede brotar, puede germinar la semilla, pueden salir las raíces y puede crecer un poco la semilla. Pero cuando pasa un tiempo, la semilla que ya ha crecido, de repente viene el sol, calienta el sol por días, y entonces el sol viene con el calor, seca la planta, mata la planta, no hay humedad y la planta definitivamente muere. Si eso es así, nosotros debemos de entender de que este tipo de personas, estas personas que tienen ese corazón como los de la roca, que sí, la palabra entra y sí germina, pero la palabra muere. Entonces, este tipo de personas es mejor que el grupo anterior, porque la palabra dice que la reciben con gozo. Con gozo reciben la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice que estos son aquellos que creen por un tiempo. Nuestro Señor Jesucristo dice y agrega, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Te digo quién es este tipo de personas. Eres tú, pero tú y solo tú. Si tú crees en el Señor, pero mantienes el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Padre Celestial, el evangelio que se te predica solo por un tiempo. Y después tú te vas. Tú cuando vienes y escuchas ese evangelio de ofertas, donde las personas que te testifican te dicen que si tú vienes a Cristo, te vas a sanar de esa enfermedad que tienes. Cuando tú vienes a Cristo, las cosas van a mejorar en tu vida. Vas a volver con tu esposa porque te ha dejado, o se van a resolver tus problemas. Tú vienes a Cristo y vas a conseguir un nuevo trabajo, o a lo mejor quizás vas a ganar un mejor salario. Muchos predicamos de esa manera. Y la persona se convierte al Señor y les gusta y se agradan y vienen a la iglesia y leen la Biblia. Pero cuando las pruebas vienen, cuando las aflicciones vienen, entonces abandonan el evangelio. Porque no es lo que se les predicó. En el evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesucristo estaba predicando y hubo un hombre que escuchó la palabra y creyó. Y se le acercó. La Biblia dice que se llama el joven rico. Entonces dicen que el joven rico llegó donde Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesucristo, que conoce los corazones de todos, le dijo, tienes que cumplir los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y viene el muchacho y le dice, Jesús, pero todo eso yo lo he hecho en mi vida. Siempre lo he practicado. Como digo, Jesucristo, que conoce los corazones de todos, viene y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, sígueme. La Biblia agrega que como el hombre era muy rico, se puso triste y se alejó del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Lo dejó ir. ¿Qué es esta persona? Este hombre escuchó la palabra. Este hombre se interesó en la palabra de Cristo. Este hombre siguió al Señor. Pero cuando vinieron las pruebas, cuando él se vio encarado en que tenía que dejar sus posesiones, entonces dijo, no, ya no. Mejor me quedo con mis posesiones y ya no voy a la iglesia. No, mejor así ya no juguemos. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la palabra y entra en tu corazón? Pero esa semilla, como tu corazón es duro como la piedra, las raíces se van superficialmente. Al venir las inclemencias del tiempo, la planta se seca y muere.
y se cae. Así es tu vida espiritual, así es tu vida en Cristo. Este tipo de personas, déjenme decirle, no produce fruto, porque la planta no crece lo suficiente, se quema, se muere. No hay frutos espirituales en este tipo de personas. Yo no sé cuántos habrán de ese tipo de corazones, de terrenos en este lugar. No lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el siguiente grupo todavía es más interesante. Es el tercer grupo. Si tú eres de entre los espinos, déjame decirte, y yo te recomendaría que las cosas del mundo no te ahoguen. Si tú eres de entre los espinos, que las cosas del mundo no te ahoguen. Y quiero que vayas a la Biblia y leas el versículo 7 del capítulo 8 de Lucas. La palabra dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ahora quiero que me acompañes a la explicación que nuestro Señor Jesús da en el versículo 14. En el versículo 14 el Señor dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Qué interesante, hermano. Qué interesante. Yo no sé si algunos levantarán la mano cuando yo pase lista de estos tipos de personas, pero fíjate que este en particular es aquel que se deja ahogar por las cosas del mundo. En primer lugar, quiero describir el terreno. Es un terreno lleno de maleza espinosa. Ahí crecen muchas cosas, pero lo que más ha crecido son esas malezas que tienen espinas. Y fíjate que el terreno es bueno, así como tu corazón. A ti te agrada la palabra de Dios, si la entiendes, si la aceptas la palabra del Señor. El terreno es muy bueno, porque crece tanto la planta buena como crece la maleza espinosa. Sí crece, es muy bueno el terreno, pero déjame decirte que así como crece la plantita, los espinos crecen mucho más grande. Y llega un momento en que tienen tanto volumen, tienen tanto terreno, sus raíces están tan metidas en la tierra que ellas comienzan a quitarle el espacio a la verdadera planta, a la planta buena que el Señor ha sembrado en vuestros corazones. Le quitaste los nutrientes y después de un tiempo la planta verdadera muere ahogada por los espinos. ¿Qué sucede en la vida de esta persona? ¿Cuántos se identificarán con este grupo? No sé, pero lo que sí quiero decirles, hermanos, es que la semilla del Señor crece en tu corazón y crece con pensamientos y con actitudes diferentes a lo que Dios te pone. Otras formas de pensamiento, otras formas de actitudes. Y estas actitudes y pensamientos se arraigan mucho más fuerte y se desarrollan en tu corazón, que llega un momento que poco a poco va matando la semilla que el Señor ha puesto en tu corazón. La planta nunca llega a madurar. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son estos espinos? Nuestro Señor Jesús lo menciona en la Biblia. Él dice que los espinos son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Ahora quiero que te hagas un análisis interno y me digas si tú eres de este grupo. Quiero que veamos cada espina. En primer lugar, habla de los afanes. ¿Qué son los afanes? Cuando usted lee la Nueva Versión Internacional, usted va a leer que son las preocupaciones. Las preocupaciones que tenemos en nuestro hogar, en nuestros trabajos, donde nosotros nos movemos, las preocupaciones del mundo. Muchos nos preguntamos, ¿y qué habremos de comer mañana, la próxima semana, el próximo mes? ¿Qué habremos de vestir? Se preocupan muchas personas por su forma de vestir, ¿verdad? Por si van a tener esa vestimenta que tanto necesitan. ¿Qué habremos de beber? Bueno, hay otros que se preguntan, ¿y qué dirán de nosotros? ¿Se ha fijado que la gente se preocupa por eso?
no vienen a la iglesia porque van a decir de ellos cosas. No quiero enfrentarme. Bueno, es más, ¿cuál será nuestro futuro? Situaciones en las que las personas se ponen a preocupar y a preocupar. Pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo, Él ya nos enseñó. Allá en Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33, el Señor Jesús nos ha dicho, nos ha enseñado. Y Él nos dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dijo claramente que no nos preocupáramos por estas cosas. Jesús nos enseñó a que le busquemos a Él de corazón, que sinceramente lleguemos a sus pies, queriendo conocerlo a Él y aprendiendo de Él. Y entonces dice la palabra, que Él se encargará de suplir todo lo que nos haga falta, todas nuestras necesidades. Hay un salmo, un versículo muy bonito, que es el Salmo 37, 25, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nunca. El cristiano verdadero, el cristiano correcto, nunca tiene problemas de hambre, tiene problemas de sobrepeso. Si no, pregúntenle a los hermanos. Sí, es que es cierto. Mire, no andan ahí pidiéndole al doctor suplemento vitamínico para aumentar de peso. No, sí, le van a dejar el dinero a los gym y a las zumba porque tienen que bajar de peso. El cristiano verdadero no tiene problemas de ese tipo, porque el Señor le suple todas sus necesidades. El Señor está para darle. Para lo básico, el Señor sabe cómo lleva a sus hijos. Ahora, ¿qué producen las preocupaciones? Las preocupaciones producen angustias, producen ansiedades, y eso puede matar a las personas, el estrés de las preocupaciones. Esto es lo que impide que esa palabra del Señor haga espacio en tu corazón, haga espacio y pueda entrar y pueda crecer esa plantita. Las preocupaciones van limitando el espacio para que la palabra de Dios permanezca en tu corazón. Hay una mujer que se llama Marta, y dicen que Jesús llegó a su casa un día y le dijo, Marta, vengo con mis discípulos, ¿me puedes dar aquí donde está? Sí, le dijo Marta, pasa, parafraseando el versículo, ¿verdad? La historia. Y dice que pasaron Jesús y todos los que venían con él, y él, pues como era costumbre, comienza a enseñar, comienza a predicar. Y dice que la hermana de Marta, que se llamaba María, se ponía absorta a escuchar la predicación de Jesús junto a los pies de este. Pasado el tiempo viene María, que María preocupada porque hay que darle de comer a Jesús y hay que darle de comer a sus 12 discípulos y a todos los que andan con él. Entonces María estaba afanada. Mire, estaba buscando los chicharrones, estaba buscando, haciendo la masa para hacer las tortillas de tacos, estaba buscando la salsita picante, pero no encontraban los tomates y todo eso. Y entonces viene, bueno, pero si fuera salvadoreña, tendría que estar haciendo el curtido, ¿verdad? Para las pupusas. Interesante es que viene Marta y le dice a Jesús, Jesús, ¿no tienes preocupación de todo lo que tengo? Pídele a María que me ayude. Jesús, como es su costumbre, le enseña a Marta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás por tantos problemas, por muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte y esa nunca se la quitará. Yo no sé si tú estás en ese grupo de personas que te preocupas por tantas cosas, te preocupas por todas tus posesiones materiales. Mira, hay personas que vienen, familias, que se preocupan tanto por su casa, que no quieren ni salir de su casa. Se preocupan tanto por sus carros, que cuando van a pasear a un lugar, mandan a la familia sola y ellos se quedan cuidando el carro. Porque se preocupan tanto. No, el Señor dice que se preocupen
por lo que es en realidad una preocupación verdadera. Es el reino de los cielos, hacer los tesoros en el reino de los cielos. Tu casa y tu carro se va a morir, van a quedar acá, pero las riquezas espirituales, esas no van a fenecer nunca. El tercer grupo es el de los espinos. El de los espinos, las riquezas. Si usted se va al Evangelio de Mateo, ahí usted va a encontrar que Jesús dice, el espino de las riquezas, que corresponde a este grupo, es el engaño de las riquezas. Si tú me permites que te diga algo, las riquezas es un engaño, porque hay muchas personas que piensan que su seguridad, que su estabilidad y que su felicidad se alcanza a través de la acumulación de las riquezas materiales. Y eso es mentira, ¿no? Nunca va a ser así. Tú puedes tener mucho dinero, puedes acumular grandes cantidades de dinero, pero eso no quiere decir que tú vas a tener una estabilidad económica. Eso no es así. No debe de ser de esa manera, y no será de esa manera, porque si tanto millonario eres, así pueden venir desastres millonarios, y tú siempre vas a tener esa situación. Tú siempre vas a querer tener más dinero y más dinero para tener una estabilidad. Pero nosotros llegamos al punto, queridos hermanos, que amamos más las riquezas que a Dios. Y ustedes no me dejarán mentir que muchos así somos. Amamos más las riquezas que a Dios. Y déjenme decirle que esto es una de las idolatrías más grandes que tiene esta sociedad moderna. Mira lo que la Biblia dice allá en Timoteo capítulo 6, del 9 al 10. Fíjate que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le está hablando sobre el contentamiento y sobre la piedad, sobre las cosas del Señor y sobre lo que tú tienes que estar contento con tu vida. Él explica y le está diciendo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Significa que se hacen esclavos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor es omnisciente, el Señor es omnipresente, Él conoce todo, Él nos conoce a nosotros. Nosotros no sabemos cómo Él lleva nuestras vidas. Él sabe. Y yo quiero que tú te analices y veas si en realidad tú amas más al dinero que a Dios. Y aquí te va la prueba. Si tú quieres saber si amas más el dinero que a Dios, yo solamente te quiero decir algo. ¿Tienes dificultad en darle a Dios parte de lo que Él ya te dio? Porque si ustedes se fijan, aquí tenemos diezmos y ofrendas. Están puestos ahí. Hay sobres con nombres y con cantidades y hay billetes sueltos. Este día, cuando tú pusiste ese diezmo, ese sobre, que nosotros no sabemos la cantidad, tú tuviste dificultad en hacer eso. Porque si tú tuviste dificultad, entonces déjame decirte, tú amas más al dinero que a Dios. Pero tú me dirás, sí, pero yo doy a Dios. Sí, pero no lo das con alegría. Yo le doy al Señor. Sí, pero no le das al Señor lo que Él se merece. Sí, pero yo le doy a Dios. Sí, pero no se lo das como Él te lo pide. Llegas al extremo de estar más interesado en tus negocios terrenales, en aumentar tus riquezas materiales, que en el reino de los cielos, que incrementar tu capital en los cielos. Y eso, déjame decirte, son los frutos que nosotros andamos buscando en este mensaje, que tú tengas frutos espirituales. Hay familias, ojalá que no hayan de estas familias en esta iglesia. Hay familias que vienen y se preocupan tanto por su casa, adquieren su casa, compran la casa, tienen que pagar una cuota por su casa. Bueno, ya tienen un vehículo, pero no, es que la esposa tiene que tener también un vehículo nuevo y compran un vehículo, otra cuota más. No, pero es que no vale solo eso, necesitamos internet, más internet, otra cuota. Cable con 58,000 canales, también, otra cuota. No, que tenemos que tener
seguro de no sé qué, otra cuota. No, pero ahora viene vacaciones y hay que hacer viajes, a endeudarnos más, otra cuota. ¿Saben lo que significa eso? Cada vez más tu carga financiera se va haciendo cada vez más grande, y más grande, y más grande. Pero tú eres cristiano, y el Señor te ha bendecido con trabajo, pero tu carga se va haciendo cada vez más grande, y más grande, y más grande. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un momento en que tú ya no puedes costear todas esas cosas. Tú necesitas otro trabajo. Tu esposa necesita trabajar, y 2 trabajos. ¿Y qué sucede? Hermano, ya no puedo ir a la iglesia porque necesitamos más dinero. Se ha hecho difícil la vida, la economía está mal. Necesito trabajar. La Biblia dice que nosotros debemos de ser sabios en nuestras decisiones. A lo mejor quizás tú pensarás que lo más correcto es tener cosas materiales. Que tu casa sea la mejor de toda la colonia, de toda la urbanización. A lo mejor tú pensarás que eso es así. Pero ¿será que Dios quiere eso para tus vidas? El Señor tiene un atributo que dice que Él es inescrutable. Tú no entiendes lo que Él quiere para tu vida. Él te va mostrando las cosas. Pero según tus decisiones, así es como tú vas obrando. Este tipo de personas, los que están entre los espinos, las riquezas, las cosas materiales, los ahogan y hacen que de repente dejen la iglesia, dejen las cosas del Señor, se alejen del Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitan más dinero, porque necesitan costearse todas las cosas que tienen. Y frutos no hay. Pero déjenme alegrarles un poco la mañana y déjenme decirles que el siguiente grupo de personas, que es el de la buena tierra, ese sí está bueno. Si tú eres de los de la buena tierra, déjame decirte, yo te invito a que des mucho, pero mucho fruto. La Biblia dice en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No me voy a detener mucho en esto, porque muchos de ustedes los conocen muy bien. Son aquellos que creen en la palabra del Señor y son aquellos que producen una buena cosecha. Es aquel creyente verdadero. Es caracterizado por este creyente que él da fruto. Y no un fruto, la Biblia dice que 100 por 1. Él se multiplica dando fruto. La Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis. También la Biblia agrega, cuando explica este versículo, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 15, y dice que da fruto con perseverancia. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo Él da fruto, no solamente por una temporada. ¿Se han fijado ustedes que hay hermanos que trabajan para el Señor temporalmente y después se dan vacaciones? Pero hermano, la Biblia dice, no lo estoy diciendo yo, dice, y dan fruto con perseverancia, independientemente si llueve, independientemente si truene, independientemente si pasa el aluvión, si vienen los terremotos. La Biblia dice que permanentemente da fruto, persevera dando fruto. ¿Y qué es lo que hace que dé fruto? Lo que hace que dé fruto, la Biblia dice que tiene que tener un corazón bueno y recto. Y dice también que debe de retener la palabra de Dios. Y yo agrego, aparte de retener la palabra de Dios, debe de obedecerla. Permanecen obedientes a la palabra del Señor, independientemente de lo que pase. Ese es el creyente que ha caído en buena tierra. Es el creyente que todo el tiempo da frutos. Es el creyente que todo el tiempo usted lo mira en la iglesia trabajando. Es el creyente que usted lo mira todo el tiempo dándole al Señor. Es el creyente que usted lo mira todo el tiempo de rodillas ante su Padre Celestial. Es el creyente que usted lo mira leyendo su palabra, dando frutos espirituales, esperando un día llegar a ese momento cuando Él se reúna con su Cristo y pueda recibir todas esas bendiciones, todos esos tesoros que Él ha acumulado en los cielos. Concluyendo, quiero decirte que para dar frutos tú necesitas varias cosas. En primer lugar, necesitas escuchar la palabra, necesitas creerla y no permitir que el enemigo te robe esa semilla, no permitir que esos pájaros vengan y se lleven la semilla. Debes de tener un corazón
bueno y recto. Debes de perseverar, importante, perseverar en la doctrina de Cristo. Que las cosas del mundo, que esos afanes, que esas preocupaciones, que esos placeres de la vida, que esas riquezas no ahoguen tu fe.